Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos con momentos extremadamente difíciles. A menudo tenemos que tomar decisiones importantes, pero no sabemos si estas serán correctas o no. Tampoco si esas decisiones nos traerán felicidad o simplemente más problemas a nuestra vida. Muchas veces no tenemos la orientación adecuada para tomar la decisión correcta y acabamos decidiendo apresuradamente, lo que puede hacer que nuestra vida se convierta en un verdadero infierno. Por lo tanto, la capacidad de tomar las decisiones correctas es esencial para lograr el éxito en nuestra vida. A través de esta historia de enseñanza, aprenderemos cuál es el método correcto y cómo tomar las decisiones correctas en la vida. Sin más demora, comencemos. Hace muchos años, en un pequeño reino, vivía un monje budista cuya sabiduría era muy conocida en todos los lugares. Este monje budista era muy sabio y la gente venía de lejos para resolver todos sus problemas. No importaba qué problema trajeran, él siempre encontraba una solución. Cuando escuchaba los problemas de alguien, lo hacía con gran atención y después de meditar sobre ellos por un momento, ofrecía una solución. Las personas pensaban que este monje tenía poderes milagrosos que le permitían encontrar soluciones y luego compartirlas. Una vez, un joven le preguntó al monje si tenía tales poderes milagrosos o si poseía una visión divina para encontrar soluciones a todos los problemas. Al escuchar esto, el monje se rió a carcajadas, pero no respondió a la pregunta del joven. Unos días después, ocurrió un evento extraño en el reino. Había una anciana que vivía sola en toda su casa, sin nadie. 4 amigos que regresaban a su pueblo después de trabajar durante un año y ganar dinero en otra ciudad, pasaron por el reino. En esta historia aún no existían los medios de transporte modernos, así que los 4 amigos viajaban a pie. Durante el camino decidieron poner todo su dinero en un solo paquete para mantenerlo seguro, acordando que solo lo dividirían una vez que llegaran a su pueblo. Después de un largo viaje, se hizo de noche y encontraron una casa donde vivía una anciana. Necesitaban un lugar para quedarse por la noche, así que decidieron pedirle a la anciana si podían pasar la noche allí. La anciana, después de pensar un poco, aceptó y se ofreció a prepararles comida. Los 4 amigos le entregaron el paquete con todo su dinero ganado durante el año a la anciana, diciéndole que estaría más seguro con ella y que solo lo devolviera cuando los 4 estuvieran juntos. La anciana accedió, prometiendo entregar el paquete a la mañana siguiente, solo cuando los 4 jóvenes estuviesen presentes. Después de entregarle el paquete a la anciana, los 4 amigos se sienten tranquilos sabiendo que su dinero estará seguro y se van a dormir después de cenar. A la mañana siguiente, cuando se levantan, todos comienzan a prepararse para continuar su viaje. Uno de los jóvenes era un poco travieso y les dice a sus 3 amigos: «Hermanos, esta anciana nos ha acogido toda la noche, nos ha dado buena comida y un buen lugar para dormir, un buen techo donde refugiarse y no hemos hecho nada por ella hasta ahora. Ella está trabajando sola en los campos. ¿No podríamos ayudar a esta anciana antes de irnos?». Ese joven ya había planeado de alguna manera obtener el paquete de la anciana. Los otros 3 amigos se convencen con sus palabras y todos juntos deciden ayudar a la anciana y a trabajar en sus campos. Mientras todos trabajaban, el joven travieso les dice a sus otros 3 amigos: «Amigos, tengo mucha sed. Voy a pedirle agua a la anciana». Los otros amigos también estaban bastante cansados y tenían mucha sed, así que le permitieron salir a buscar agua. Tan pronto como el joven llega donde la anciana, le dice: «Señora, ahora nos vamos. Por favor, devuélvanos nuestro paquete de dinero». A lo que la anciana responde: «No, hasta que no estén los 4 juntos, no puedo darles el paquete. Fueron ustedes quienes dijeron que no se debía entregar el paquete a nadie hasta que los 4 estuvieran juntos». Entonces, el joven, señalando hacia sus 3 amigos, dice: «Venid». Los 3 pensaron que su amigo quería traerles agua, por eso estaba pidiendo permiso. Así que, con señas, le dicen al joven: «Sí, está bien, tráelo». Viendo esto,
la anciana pensó que los 4 amigos estaban pidiendo su paquete, por lo que trajo el paquete y se lo dio al travieso, quien se lo lleva y se va, mientras los otros 3 amigos siguen ocupados en el trabajo del campo. Un rato después, cuando los 3 terminan de trabajar en el campo y regresan, le preguntan a la anciana: «Señora, ¿dónde fue nuestro amigo que vino aquí a beber agua?». A lo que la anciana responde: «¿Vino a beber agua?». Pero él decía que los 4 se iban. Entonces, sorprendidos, le dicen a la anciana: «Señora, ¿cuándo dijimos nosotros que queríamos el paquete? Teníamos sed e hicimos señas para pedir agua». La anciana les dice: «Pero él ya se ha llevado el paquete». Entonces, los 3 amigos se echan las manos a la cabeza, empiezan a llorar y dicen: «Señora, en ese paquete estaba todo el dinero que habíamos ganado, y él se lo ha llevado solo. Le dijimos que no le diera el paquete a nadie hasta que no estuviéramos los 4 juntos». «¿Por qué hizo eso?». «El error es suyo. Le confiamos el paquete para su custodia, y usted se lo entregó a una persona que nos ha robado todo nuestro dinero. Iremos al rey y presentaremos una queja contra usted. Pediremos justicia. Ahora el rey decidirá sobre este asunto». Los 3 jóvenes, enojados, llegan a la corte del rey y le cuentan todo su problema. Cuando el rey escucha atentamente la historia de los 3 jóvenes, inmediatamente ordena que se presente la anciana en la corte. Siguiendo la orden del rey, los soldados llevan a la anciana a la corte y el rey, en presencia de todos, la declara culpable, diciendo que no debería haber entregado el paquete al individuo. El error es suyo y ahora debe compensar este error devolviendo el dinero. Al escuchar la orden del rey, la anciana comienza a llorar desconsoladamente, suplicando ayuda al rey y diciendo: «Oh rey, solo soy una anciana y no tengo tanto dinero, ni tengo a nadie en casa que gane dinero. No tengo los medios para devolver su dinero. Estoy sola y desamparada, por favor, ten piedad de mí». Pero el rey no escucha a la anciana. Mientras se dirigía a su casa llorando, pensaba en cómo podría devolver tanto dinero, cómo lo haría, de dónde lo sacaría. Si no devolvía el dinero, el rey la mataría. De todos modos, el error fue suyo, ya que aunque los 4 le habían dicho conjuntamente que no entregara el paquete a nadie hasta que no estuvieran juntos, ella se lo entregó a un solo individuo. Llorando y pensando en todo esto mientras se dirigía a casa, de repente se encuentra en el camino con el monje que soluciona todos los problemas de la ciudad. El monje le pregunta: «¿Qué sucede, hija? ¿Por qué lloras?». La anciana le cuenta todo y le dice: «Oh, monje, el error es mío. Ellos ya me habían dicho que no entregara el paquete a nadie hasta que los 4 estuvieran juntos, pero me asusté y se lo entregué a un solo hombre y él se llevó todo su dinero. Pero ahora no sé de dónde sacaré tanto dinero para devolvérselo. El rey ha ordenado que debo hacerlo, pero no sé cómo lo conseguiré». El santo le dice: «Cálmate, encontraré una solución». Diciendo esto, el santo se sienta a meditar por un momento, cierra los ojos, piensa y reflexiona en silencio, buscando una solución al problema. Luego le dice a la anciana: «Hija, lo que el rey ha hecho está completamente mal. No has hecho nada malo. La decisión del rey es incorrecta». Al escuchar esto del monje, la anciana se queda callada, preguntándose cómo podría ser incorrecta la decisión del rey, ya que éste siempre hace justicia para todos y nunca hace daño a nadie. Entonces, ¿cómo podría ser incorrecta su decisión hoy? El monje y la anciana hablaban mientras las personas que estaban de pie alrededor escuchaban y también estaban muy sorprendidos porque ¿cómo podría ser incorrecta la decisión del rey? El rey había tomado la decisión correcta. Fue la anciana quien cometió el error al entregar el dinero de los 4 a solo uno de ellos. Así que, en este caso, la anciana debería devolverles su dinero. ¿Dónde está el error en la decisión del rey? Entonces el monje le dice a la anciana que fuera y le dijera al tribunal real que la decisión del rey era incorrecta. Al principio la anciana no tenía el valor de acudir al tribunal real y decirle al rey que su decisión era incorrecta. Pero de alguna manera reunió el valor y regresó al tribunal. Con miedo, le dijo al rey en voz temblorosa que la decisión que había tomado era incorrecta. Después de decir esto, le contó toda la verdad al rey.
Al escuchar a la anciana, el rey se enfureció mucho y preguntó quién era el monje que había dicho que su decisión era incorrecta. ¿No creen que tomé la decisión correcta? Tomo muchas decisiones todos los días, pero nunca nadie me ha dicho que mi decisión es incorrecta. Si ese monje no me da la decisión correcta, lo condenaré a la horca. Esta noticia se esparció por todo el pueblo, y todos estaban ansiosos por saber qué decisión tomaría ese monje que incluso el rey consideraría justa. El rey inmediatamente ordenó a sus soldados que trajeran al monje al tribunal real. Siguiendo la orden del rey, los soldados salieron de inmediato a buscarlo y lo trajeron al tribunal poco después. Al ver al monje, el rey dijo: «Majestad, ¿por qué cree que la decisión que tomé es incorrecta? Esta anciana había prometido que solo entregaría el paquete cuando los 4 estuvieran juntos. ¿Por qué rompió su promesa y cometió el error de entregar el paquete solo a uno, quien se llevó todo su dinero y huyó? ¿Acaso no es su error? ¿No debería devolverles su dinero?» Con gran respeto, el monje le dijo al rey: «Oh, rey, esa fue su decisión, pero quiero decirle algo». El rey respondió: «Está bien, diga lo que quiera decir». Con gran respeto, el monje le dijo al rey: «Oh, rey, como se prometió, el paquete debería haberse entregado solo cuando los 4 estuvieran juntos. Pero ahora solo hay 3 aquí. ¿Dónde está el cuarto? Dígales que regresen y traigan a su cuarto amigo aquí. Solo entonces su dinero deberá ser devuelto. Y la promesa también fue que hasta que los 4 no estén juntos, su dinero no será devuelto. Y si esta anciana devuelve el dinero a estos 3, estaría rompiendo su promesa, y eso no estaría bien. Entonces, si desea que se devuelva su dinero, dígales que vayan y traigan a su cuarto amigo aquí». Todos en el tribunal estaban muy contentos al escuchar esto y elogiaron mucho al monje. El rey también estuvo completamente de acuerdo con esta decisión. Inmediatamente, el rey se inclinó ante el monje y juntando las manos le dijo: «Majestad, ¿cómo puede ser tan correcta su decisión? ¿Por qué no se me ocurrió pensar de esta manera?». Entonces el monje le dijo al rey: «Oh rey, tiene muchas otras responsabilidades. Está ocupado todo el día y tiene que tomar decisiones rápidamente». Escuchó y entendió este caso, pero cometió un error al observarlo. Solo lo vio superficialmente y no intentó profundizar. Si hubiera visto la profundidad de este caso, habría llegado a la misma conclusión. Hasta que no profundizamos en un asunto, no podemos encontrar la solución correcta. Pero la mayoría de nosotros solo queremos tomar nuestras decisiones rápidamente, sin importar cuán grave sea el asunto. Solo queremos nuestro derecho, nuestro reconocimiento, incluso si la decisión podría ser perjudicial para nosotros a largo plazo. Pero no pensamos en profundizar en el asunto. Entonces el rey le preguntó al monje: «Majestad, ¿tiene algún poder divino? ¿Tiene algún tipo de poder milagroso que le hace preguntas y a cambio recibe respuestas, lo que le permite dar la solución exacta y correcta?» Al escuchar esto del rey, el monje sonrió y le dijo al rey: «Oh rey, esta pregunta me la han hecho muchas personas y nunca he respondido a nadie. Pero ya que usted es el rey de este reino, responderé a su pregunta. Muchas personas piensan que tengo algún tipo de poder con el cual puedo hablar y resolver cualquier problema. Pero les diré la verdad a todos ustedes. No poseo tales poderes. Solo profundizo en cada caso, pienso en él, y cuando lo hago, se me presentan varias soluciones. Y sobre esas soluciones que se me presentan, también reflexiono profundamente. Y cuando creo que esa es la solución al problema, entonces se la doy a la persona para que pueda resolver su problema. Ahora piense, si usted hubiera tomado una decisión apresurada, habría arruinado completamente la vida de esta anciana. Nuestra vida entera depende de una decisión. Si la decisión es correcta, nuestra vida se vuelve buena, y si la decisión es incorrecta, nuestra vida puede volverse un infierno. Por lo tanto, si queremos tomar decisiones correctas y precisas, debemos aprender a estar en silencio. Debemos aprender a reflexionar en silencio porque nuestras decisiones determinan nuestro futuro y el próximo paso en nuestra vida, ya sean decisiones pequeñas o grandes. Son ellas las que definen nuestra vida. Por lo tanto,
lo primero que debemos aprender para tomar decisiones correctas es estar en silencio y reflexionar sobre ellas. Y cuando lo hacemos, se presentan varias soluciones a un mismo problema. Y cuando reflexionamos sobre ellas, entendemos cuál debe ser la solución, qué beneficios y qué daños podría traer esa solución. Solo después de pensar y reflexionar sobre ella, podemos entenderla y decidir si esa solución es adecuada o no. Y todo esto es posible si empezamos a hablar menos. Cuando estamos completamente en silencio, empezamos a sentir una calma interna. Y cuando tenemos esa calma interna, nuestra mente se aclara y se vuelve transparente, y podemos pensar y reflexionar sobre cualquier cosa. Cuando gradualmente nos acostumbramos a hablar menos, podemos pensar y entender claramente. Nuestros pensamientos se purifican, lo que le permite ver claramente cuál decisión es correcta y cuál es incorrecta, qué deberíamos hacer en esa situación y qué no deberíamos hacer. Pero la mayoría de nosotros hablamos demasiado para probarnos a nosotros mismos, para mostrarnos superiores. Y hablamos tanto que nadie toma en serio nuestras palabras. Nos consideran tontos, se burlan de nosotros. La gente quiere mantenerse alejada de nosotros porque hablamos demasiado. Pero cuando intentas calmarte internamente, comienzas a entenderte mejor a ti mismo, comienzas a reflexionar sobre ti mismo de manera más efectiva. Entonces, también comienzas a comprender cuánta energía de nuestro cuerpo se desperdicia innecesariamente en hablar sin sentido, energía que podríamos usar en algo útil, en tomar decisiones. Esto nos permitiría estar libres de estrés y también dormir bien. Y si comienzas a pensar y tomar decisiones de esta manera, tu cerebro también comienza a funcionar mejor y tu cerebro se vuelve más poderoso que antes. Y también quiero darles un muy buen ejemplo. Cuando estabas en la escuela o incluso ahora que estás estudiando, habrás notado que los estudiantes inteligentes y brillantes hablan muy poco y dedican su tiempo a cosas correctas, pasan la mayoría de su tiempo en silencio. Por eso son muy rápidos en el estudio, pueden recordar todo lo que quieren leer. Por otro lado, las personas que hablan mucho, incluso si les das 24 horas, no pueden recordar las cosas de la manera que los niños que permanecen en silencio pueden recordar. Y si miras la historia, verás que todas las personas que han sido grandes, que han tenido éxito, tienen la costumbre de hablar menos. Su enfoque está solo en su objetivo y dedican todo su tiempo a alcanzar ese objetivo. Por eso, también deberías adoptar este hábito en tu vida. Y hablar menos no significa solo hablar menos externamente, sino ser tranquilo internamente. Si practicas esto a diario, en solo unos días comenzarás a ver los beneficios frente a ti. Para terminar, pueden decirme qué han aprendido de este vídeo en los comentarios. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, así que compártelo con la persona que necesita escuchar esta historia y justo después de eso, suscríbete al canal. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídense. Gracias y namaste.